Gadra cree saber quién lo apuñaló. Mientras, Yuki y Kagali hablan sobre una conexión entre Masayuki y Rudra, recibe el informe rápido de Gadra, diciéndole que tenga mucho cuidado. Yuki se da cuenta de que está siendo vigilado. Ya había pasado casi un mes que inició la guerra. Rimuru observaba todo, sin embargo no hacía ningún movimiento. Las tropas del Imperio hacían un avance lento, formando un campamento a 30 kilómetros de Tempest. Gupta ya estaba en la puerta de Dwargon. Gabiru y un ejército enano lo acompañaban, y Rimuru se comunicaba con Gazelle mediante un dispositivo similar a una computadora. Gazelle y Rimuru conversaban para refinar detalles de las fuerzas conjuntas. Como siempre, Gazelle lo hacía ver como un discípulo. El tema era dar el primer paso. ¿Quién atacaría primero? Y para mostrarse en una posición de debilidad, decidió enviar a Testarossa y negociar las cosas. En un claro estaban relajadamente Gupta, Gabiru, Testarossa y Última, comiendo una carne deliciosa preparada por Sonda, un subordinado de Última. Mientras Gabiru y Gupta elogiaban la deliciosa comida, las chicas eran mucho más críticas. Gupta, sin saber a quién se dirigía, rebatía e imponía sus puntos de vista a las primordiales. Gupta empezaba a ser visto como un pequeño juguete, pero en ese momento, por comunicación de pensamiento, Rimuru le dio la orden a Testarossa. Como todos estaban conectados, Gupta se ofreció galantemente como guardaespaldas de Blanc. Benimaru ya tenía todo planeado, y en el caso de estallar el combate, los 100 jinetes Goblin cargarían primero, probando la capacidad real de los tanques. Así, temerariamente, estos 100 jinetes se acercaban a los tanques. Gaster, mano derecha de Karguria, estaba a cargo. Sintió la presencia y se preparó, apuntando hacia el bosque. De ahí apareció una mujer bastante intimidante, declarando: «Sal de aquí de inmediato, y pasaremos por alto esta violación de fronteras. Pero si invades más, no recibirás misericordia». Así, Testarossa, con magia de fuego, fundió una línea en el suelo, advirtiéndole que no la atravesaran. Gaster, enojado por lo engreída, le ordenó a un francotirador que acabara con ella, pero detuvo la bala con un solo dedo, y los tanques empezaron a avanzar ignorando la advertencia. En ese instante Rimuru, que observaba, ordenó a Ramidis ocultar la ciudad, y ésta pasó a estar en el piso 101 del laberinto. De vuelta al campo de batalla, Testarossa se alejaba sobre Ranga. Los tanques dispararon a los jinetes, pero estos usaron movimiento de sombra para salir ilesos. Y lo más importante, solo con esos disparos y con Rafael de su lado, Rimuru junto a Benimaru pudieron analizar la potencia de fuego, que en pocas palabras, si no eras de rango B o superior, las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. En medio de la batalla usaban comunicación de pensamiento y pensamiento acelerado. Así Gupta, Testarossa, Benimaru y Rimuru iban decidiendo cómo proceder. En esto, Gupta se da cuenta del poder de Testarossa y la trataría con más respeto desde ahora. Rimuru después le explicaría a Benimaru quiénes eran las 3 chicas. Con Gabiru apoyando, Gupta y los jinetes se dispersaban, complicando a los tanques que no podían apuntar bien. Empezaron a usar núcleos proporcionados por Kurobe e imbuidos por magia de Charis. Se podía decir que eran como granadas mágicas. El Imperio cambió su estrategia. Se estaban compactando y siendo más certeros, sin importar si el fuego cruzado le daba a los suyos.
y pronto una fuerza de aeronaves junto con el general Farrada se unieron a la batalla. Habían empezado a arrinconar a los Goblin, interfiriendo mágicamente para que no pudieran usar su movimiento de sombra, y incendiaban todas las vías de escape. El general Farrada estaba orgulloso de su facción de aeronaves, con motor de cancelación de magia y fuertes cañones mágicos de ataque. Sentía que por fin serían reconocidos al usar esta fuerza en la operación para capturar a Veldora. Sus cañones mágicos amplificaban la magia del invocador. De esta manera, si una nave contaba con 3 magos tripulando, su magia era multiplicada por 6. Y ahora todas apuntaban a derribar a Gabiru y el equipo Giryu. Rimuru se estaba impacientando al ver esto, pero Benimaru le decía que todo estaba previsto, que no se preocupara. Rimuru pensaba en usar Méxido, pero lo detuvieron, ya que podía ser una carta del triunfo, y ser revelada tan tempranamente haría que se generaran contramedidas, y Diablo señaló unas cuantas. Rafael también le hizo ver que eran tanques, y aparte de aumentar la cantidad de calor, tendría que dejar como colador un tanque para que dejaran de funcionar. Rimuru se había levantado para unirse a la batalla, y fue detenido por todos, incluso Rafael. Él era a quien debían proteger. Según Chloe, en otras líneas temporales, él era aniquilado. Zoe y Moss estaban reuniendo información de cuál era la potencial amenaza. Rimuru lo comprendió, y a través de Benimaru, que con su habilidad líder nato podía transmitir a todos el mensaje: no se contengan, aplasten al enemigo con todas sus fuerzas. Y con estas palabras que avivaron el ambiente, el rumbo de la batalla cambiaría. Seguido de esta declaración, Benimaru cambió la estrategia, que en un principio era usar a los jinetes Goblin como señuelo y evaluar las fuerzas enemigas. Ahora todos irían al ataque, incluso el despreocupado Gopta. Ahora estaba tomando las cosas en serio. Debía responder a la altura de la situación. Testarossa dejaría de ser una observadora y pasaría a formar parte activa de la batalla. Gobichi quedó a cargo. Gopta se transformó, atacaba con relámpagos negros, y a pesar de que no se veían inmediatamente los daños, internamente los tanques estaban quedando inutilizados, y al poco tiempo estallaban por el calor interno que se generaba. Los tripulantes huían abandonándolos. Los tanques restantes apuntaban hacia él, pero mostrando que el entrenamiento había dado sus frutos, se movió a una velocidad sónica, dejando una tormenta y vendaval que arrasaba con todo. Así estaban mermando las fuerzas enemigas en todo el sector este. Ahora era el turno de Gabiru, que aunque estaba entreteniendo las aeronaves, estaba en una clara desventaja. Hizo que Última se llevara al ejército y se quedó solo con el equipo Giryu. Tuvieron una sesión improvisada de entrenamiento de resistencia. Ellos solo resistían los ataques de sus adversarios. Luego activaron Cuerpo Dragón, algo así como un modo Berserk, que aún entrenando con Midrai, no lograban dominar por completo. Sus escamas eran más gruesas. Sus cuerpos aumentaban de tamaño, su ferocidad se disparaba. Esa era su arma secreta. Al estar en ese modo, cada uno adquiría barrera multicapa, resistencia mágica y cancelar elementos naturales. Ahora cada uno se encargaría de una aeronave, y Gabiru era el más poderoso. Usando el ataque Vortex Clutch, el aire se arremolinaba en su lanza y atravesaba las aeronaves como papel. Oficialmente comienza la batalla, con una tensa negociación, explosiones y naves voladoras siendo atravesadas por lanzas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.